Hermanos amados, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Seguimos adelante en esta serie de cómo es un creyente que vive en el Espíritu. Una casa siempre expresa a la persona que la ocupa. Si usted entra a nuestra casa, se va a dar cuenta que aquí vive una española y un cubano. De alguna manera usted lo notará, ya sea en algunos arreglos, en algunos adornos. Si usted entra a casa de un estadounidense, también notará que ahí vive, o de un japonés, lo notará. Esto se debe a que cada casa siempre expresa a la persona que mora en ella. Puesto que nosotros somos la morada de Dios, debemos expresar a Dios, el residente allí. Aunque usted diga que forma parte del templo de Dios, quizás todavía esté unido en yugo desigual a los incrédulos, o esté involucrado en asuntos injustos y oscuros, o esté asociado con Belial y los ídolos. Esta es la descripción allí, lo tomamos de 2 de Corintios 6, del 14 al 16. A fin de ser realmente el templo de Dios, es menester apartarnos por completo de estas cosas negativas y perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Si decimos que somos el templo de Dios, su morada, pero nos aferramos a lo que no sea conforme a la naturaleza de Dios ni a su carácter, o es decir, nos aferramos a lo que es del hombre viejo, de Adán, no estamos perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La santidad consiste en separarnos, apartarnos de todo lo que no sea Dios, de todo lo que no sea Cristo. Y si usted piensa en eso, entonces podrá entender el proceso a que Dios nos está sometiendo para llevar a su final todo lo que no es Cristo. E ir añadiendo de Cristo, el elemento Cristo en nosotros. Como templo de Dios debemos separarnos de todo lo que va en contra de su naturaleza divina, de todo lo que se opone a su carácter santo. Perfeccionar la santidad equivale a hacer que esta separación sea completa y perfecta, a ir pasando de gloria en gloria, de nivel en nivel, de dimensión en dimensión. Es decir, que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea completamente apartado y santificado para Dios, como vemos en 1 Tesalonicenses 5:23. Esto es lo que significa estar plenamente reconciliados con Dios. En realidad, esta es la salvación plena que Dios ha preparado para nosotros. Puesto que hemos visto que somos el templo de Dios, debemos apartarnos de estas cosas y perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Si no hacemos esto, ofenderemos a Dios y su gloria Shekinah no se manifestará y hasta es posible que se aparte de nosotros. Pablo dijo a los Corintios: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentarnos como una virgen pura a Cristo. 2 de Corintios 11:2. Todos los santos debemos ver que somos parte de esta virgen desposada con Cristo. Este es otro aspecto de alguien que anda en el Espíritu. Delante del Señor y para Él debemos considerarnos mujeres, vírgenes, y amar al Señor así como se ama a un esposo. Un hermano varón, y aunque esté casado, forma parte de la esposa de Cristo. Todos los creyentes somos vírgenes, no importa el género, masculino, femenino o el estado. Si está casado o soltero, vea Cantares 1:3. Y formamos parte de esa virgen corporativa desposada con Cristo. No es correcto comportarse como un varón delante de Cristo, pues esto insulta al Señor, quien es la cabeza. Más bien debemos conducirnos como una virgen. Pablo desposó con Cristo a los creyentes como una virgen pura y casta. En 2 de Corintios 11:3, Pablo dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, sus pensamientos sean desviados, dice otra versión, o se corrompan vuestros pensamientos de la sincera fidelidad a Cristo, o se aparten de alguna manera de la sencillez y pureza para Cristo. Eso dice otra versión. Sustituye la palabra sincera fidelidad a Cristo con sencillez y pureza para Cristo. Como vírgenes debemos ser puros y sencillos. La palabra sencillez en ese versículo también puede traducirse simple, simplicidad, lo cual se refiere a la absoluta lealtad, la firme fidelidad que los creyentes tienen para Cristo.
En el aspecto de ser como vírgenes debemos ser puros. Pero con relación a nuestro esposo debemos ser sencillos. Una virgen es pura y ahora casada con su esposo es sencilla. Quiere decir, mantiene una firme fidelidad, una lealtad absoluta. Los divorcios en realidad son el resultado de situaciones matrimoniales complicadas. Si los cónyuges se relacionaran en simplicidad, no habría divorcio. Muchos cónyuges son engañados y tentados a dejar de ser sencillos y se vuelven complicados. Por ejemplo, entran a analizar a su pareja y lo comparan con otro y llegan a la conclusión de que esa persona, su pareja, no tiene ni la cultura ni los modales que ven en otros. Y cuanto más la analizan y la comparan, más la menosprecian. En el principio la serpiente engañó a Eva con su astucia y hoy sigue haciendo lo mismo con las muchas Evas. Los apóstoles infundían a Cristo en las personas, administrarle de manera sencilla. Sus enseñanzas acerca de Cristo eran sencillas. De hecho, aún Cristo se presentó en los evangelios con simplicidad. En el evangelio de Juan, Cristo es presentado, escuche, como una puerta, capítulo 10, versículo 1, como una vid, en el capítulo 15, versículo 1, y como el pan de vida, allí en Juan 6, 48. El apóstol Pablo también era sencillo y se presentó a sí mismo a Cristo como nuestro único esposo. En cambio, algunos de los predicadores de aquel tiempo presentaban a Cristo de manera complicada y no en simplicidad. Por eso Pablo dice que ellos predicaban a otro Jesús. 2 Corintios 11:4. Pablo temía que ellos sedujeran y corrompieran los pensamientos de los corintios y los apartaran de la simplicidad para con Cristo. En el principio, Dios presentó el árbol de la vida a Adán y a Eva. Esto es de una manera muy sencilla, Génesis 2:9. Luego el seductor, el tentador, la serpiente misma logró que Eva se volviera complicado. El árbol de la vida tiene un solo componente, un solo elemento, la vida. Es el árbol de la vida, es sencillo. En cambio, el árbol del conocimiento del bien y del mal, que tiene como el elemento la muerte, es muy complicado. Lleva un montón de análisis. Para seguir al Señor, andar en el Espíritu y vivir en el lugar santísimo, debemos ser simples. Cuando Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, la Escritura dice que fueron abiertos los ojos de ambos. Génesis 3:7. La serpiente le dijo a Eva, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis 3:5. Los ojos de Eva fueron abiertos. Y eso, amado hermano, es lo que muchas veces ha pretendido y busca la enseñanza dentro del cristianismo religioso. ¿Lo ha oído usted tal vez alguna vez? Abrir los ojos de las personas. Vamos a enseñarle cosas muy profundas para abrir sus ojos. Y más doctrina y más cosas. Y en realidad ya vemos dónde conduce cuando los ojos naturales son abiertos. Eso nos muestra que es mejor cerrar los ojos a todo y quedarnos en la sencillez para con Cristo. Y Él creciendo activará los ojos espirituales que son sus propios ojos. Debemos tener la actitud de que no nos interese nada, salvo la sencillez. De conocer a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor, como nuestra vida, nuestro esposo y como nuestro todo. De experimentar a la iglesia como la expresión única de Cristo y de practicar la vida de la iglesia. Esto es realmente muy sencillo. La enseñanza de los apóstoles se centró en Cristo y la iglesia. Pero las demás enseñanzas causaban muchas complicaciones. Por eso el apóstol Pablo exhortó a Timoteo a que mandasen a algunos que no enseñasen cosas diferentes. Mire ahí 1 Timoteo 1:3. Muchos cristianos no saben qué dirección tomar debido a que una persona espiritual dice una cosa, mientras otra persona muy espiritual dice lo opuesto. La abundancia de tantas y distintas enseñanzas que predominan actualmente en el cristianismo religioso hace que muchos cristianos se pregunten quién tiene la razón. Por ello debemos aprender a ser necios en cuanto a nuestra sencillez para con Cristo. Que nadie te mueva de ahí, amado.
con el desarrollo de la vida interior, mientras avanzamos en el recorrido, enfocados en el Señor y para el Señor, la sencillez de las enseñanzas que necesitamos irá primando. Los ojos espirituales irán siendo abiertos y la luz interior iluminando las Escrituras. Las abrirá para nosotros de una manera nueva y sencilla, y apreciaremos esa sencillez de tal manera que llegaremos a parecer neciamente sencillos para con Cristo. No vamos a desear muchas otras cosas más. Tenemos que aprender a cerrar nuestros oídos a toda enseñanza diferente. Miremos con atención a un texto que citamos anteriormente, 2 de Corintios 11:4. El apóstol dice allí: pero si viene algunos predicando, escuche, a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Veamos allí esos tres énfasis que el enemigo hará para desviarnos de la sencillez cuando abrimos nuestros oídos a enseñanzas de hombres. Vendrán enseñándonos a otro Jesús, muy lejos del que está en la Escritura. O tratarán de ponernos en otro espíritu y aún adentrarnos en otro evangelio diferente al que está allí en la palabra. En 2 de Timoteo 4, 3 y 4, el apóstol Pablo dice: porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana enseñanza, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a los mitos. Tener comezón de oír significa tener oídos que buscan el hablar placentero para su propio deleite. Esa es la comezón. Quieren oír lo que su corazón en realidad, o sus sentimientos y sus emociones quieren oír. Tener comezón de oír y apartar de la verdad el oído es el factor principal de la decadencia del cristianismo, de la iglesia religiosa, y que cada día empeore más. No debemos permitir que nuestros oídos tengan comezón de oír, ni debemos amontonar maestros, ni como maestros amontonarnos conforme a enseñanzas de hombres. Nuestros ojos y nuestros oídos deben permanecer cerrados para permanecer en la sencillez para con Cristo. Andemos, amados, en el Espíritu, ejercitemos nuestro espíritu alumbrado por el Espíritu. Permanezcamos y sigamos al Señor de una manera simple, como unas vírgenes. Un cónyuge, sea el hombre o la mujer casado, no deben comparar a su esposo con otros. Vamos a seguir viendo esto en el próximo audio. Gracias y paz, mis hermanos.